Buenos días. Muchas gracias a ti, José, por tu invitación a participar en esta serie de charlas y a vosotros por vuestra asistencia. Mientras preparábamos esta conferencia, Ángela y yo, pues pensábamos qué edificios eran los más convenientes. Siempre tendemos a poner, por supuesto, los últimos edificios que hemos acabado o en los que estamos trabajando. Como se daba la circunstancia que teníamos que hacer dos charlas, una ayer en Tudela, que la dio Ángela y esta hoy, pues intentamos agruparlas con proyectos que fueran coherentes, y mientras las agrupábamos nos dábamos cuenta que eran edificios que tenían nexos en común, que había sido así, o que es así sin que lo hubiésemos previsto. Son edificios que por uno u otro motivo tienen mucho que ver con cosas que existían antes en el lugar. Esto es curioso porque si a mí me hubiesen dicho hace 25 años que iba a hacer obras en las cuales tuviesen tanta implicación con las preexistencias, me hubiese extrañado mucho, porque era un momento en que todos pensábamos en hacer edificios ex novo, porque parecía que era el camino natural del arquitecto, hacer edificios ex novo, que yo creo que eso es una herencia del movimiento moderno que de alguna manera quería negar la relación con la historia de la arquitectura y con la historia en general, y quería hacer las cosas desde un punto de vista totalmente nuevas. Pero la vida te va conduciendo por unos caminos que no están previstos y que vas deteniéndote, como decía antes, en estos proyectos que tienen en común una referencia con cuestiones que estaban antes que nosotros, antes incluso que el programa, y que van vinculando unos proyectos con otros en su relación con la forma de trabajar y de plantear un proyecto, en que ya no eres o ya no es autónomo el proyecto, sino que tiene una relación de vida con cosas que están fuera del programa o fuera de los materiales o fuera del planteamiento, sino que tiene que ver con una respuesta que tiene que ser muy concreta a una preexistencia. Esto yo creo que es una preocupación ya general, ¿no? Y hace poco había salido un número de la revista V en la que me parece que bajo el título de Palimpsesto pues daba noticia de una serie de proyectos y de planteamientos más o menos teóricos que se cuestionaban esa relación que tiene la arquitectura o que puede tener la arquitectura con la arqueología o con las preexistencias, y cómo, qué respuestas daba el arquitecto hoy, ¿no? No se trata de dar una charla teórica ahora, sino que cuando vas trabajando sobre estos temas que influyen, como decía antes, tanto las preexistencias, pues uno se interesa por estas cuestiones y las reacciones que tienen otras personas, ¿no? En el número este de la revista Arquitectura venían algunos planteamientos casi diríamos extremos. Muchos tienen que ver con una historia reciente de Europa en la que muchos edificios fueron destruidos por las situaciones bélicas, y se planteó una recuperación de ese patrimonio que había quedado totalmente arrasado. Y cómo se respondía desde la arquitectura con planteamientos, yo diría, contemporáneos antes que modernos. Si la modernidad decía antes que rompía radicalmente con el pasado, pues la contemporaneidad parece que necesita de lo que existe alrededor para dar una respuesta adecuada a los problemas que tiene la arquitectura. Había algunos artículos en este número de Palimpsesto, se llamaba, ¿no? Palimpsesto, todos sabéis que es no tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con la escritura, ¿no? Son los textos que se escriben unos sobre otros, borrando el anterior, pero que de alguna manera permanece la huella o la sombra de lo que había antes, y que de alguna manera también condiciona la lectura del nuevo texto. En arquitectura, creo que históricamente las cosas se han producido por acumulación, y también eso da respuesta al trabajo de los arqueólogos, que trabajan siempre en sección, analizando las cosas como han ido sucediéndose, apilándose una sobre otra. Los arquitectos modernos siempre han trabajado al lado, ¿no? Llegar a un punto de acuerdo es, yo creo, como hemos intentado trabajar nosotros, que es haciendo unas arquitecturas justapuestas que titulaba la charla, el cartel. Es decir, son arquitecturas que intentan sacar el máximo partido de lo que hay, con una aportación de cosas nuevas, y que pueden convivir con una cierta naturalidad. Había uno de los artículos que era muy estrambótico en esta revista, firmado por León Krier, en la cual proponía por qué no se reconstruye las piezas importantes de la antigüedad, como pueden ser los foros romanos, los foros republicanos, de los cuales hoy tenemos noticia absoluta de cómo eran por los levantamientos arqueológicos,
que ya dan mucha precisión, la condición física y material, y que por qué no se reconstruyen exactamente como eran, porque se puede hacer, ¿no? Pues desde ese planteamiento radical a un planteamiento que es el contrario, que es dejar la ruina como una entidad propia que está en el paisaje, que habita nuestro entorno con su peculiaridad y su particularidad, existe todo un mundo de posicionamientos por parte de la arquitectura en función de la utilización que hagamos del lugar o de los edificios. Algunos de los edificios, algunos de los casos son muy conocidos, ¿no? y son muy verdaderamente paradigmáticos. También venía en otro artículo este caso de la iglesia de Dresde, ¿no? La iglesia de Nuestra Señora de Dresde, que es una iglesia preciosa, impresionante, barroca, que tenía este aspecto pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial y que tiene este aspecto hoy, ¿no? Que es exactamente igual, ¿no? Parece casi imposible pensar que el paso intermedio era este, en el cual quedó en pie nada más que un 2% del edificio y un montón de restos del cerramiento y construcción y estructura de la iglesia que fueron cuidadosamente apilados en estanterías metálicas protegidas en un solar y ordenados y hasta volver a tener la oportunidad en el tiempo y la oportunidad económica de volver a levantarlo y construirlo exactamente igual. Desde ese posicionamiento a lo que antes comentábamos de los foros, estos son los foros republicanos en Roma, y la imagen que hay entre una y otra son 100 años, una fotografía de principios del siglo pasado y una fotografía contemporánea, en la cual pues apenas hay la fotografía de arriba, que es impresionante, que es una fotografía compuesta de muchas imágenes, es de un fotógrafo italiano, de Giuseppe Ninzi, que realmente congela el tiempo, ¿no? Solamente hay una pequeña diferencia entre las dos imágenes, que es la construcción en los años finales de los años 20, el régimen fascista, que se abre la vía de los foros, ¿no? El resto parece que está congelada, la iglesia barroca está donde está, el resto del Templo de la Paz está igual. Frente a eso, esta visión, que es la que tiene el turista, es la que Leon Kreer dice que por qué no se sustituye en una construcción completa de esos foros. Es una provocación, porque sabemos cómo era y podríamos reconstruirlo y seguramente los turistas podrían disfrutar mucho más. Bueno, pues entre esos casos extremos, a otros casos que han marcado una forma de intervenir en el patrimonio destruido, con toda la dificultad que quiere decir que eran edificios construidos 2 siglos antes y que solamente por una manera violenta pues, fueron destruidas, como este, que es uno de los edificios importantes de Leo von Klenze en Múnich. Este es la pinacoteca. No, esta es la gliptoteca, perdona, que fue aparentemente poco afectada. La imagen de arriba es la imagen original, ahí se ve el carro con los caballos y abajo se ve con coches, es prácticamente igual, pero también, como en el caso anterior, había sido bombardeada, afortunadamente se había vaciado y se habían trasladado todas las esculturas clásicas, era una de las mejores colecciones que había en Europa de escultura griega y romana. Fue bombardeado, fue prácticamente destruido y quedó en este aspecto, ¿no? Lo que eran estas salas decoradas en gusto clásico y de una gran construcción imponente de secuencia de bóvedas y arcos, acabaron totalmente demolidos y tardó muchos años en ser reconstruido y vuelto a utilizar. A mí me parece que es uno de los planteamientos más ejemplares y paradigmáticos de cómo se interviene en un patrimonio cuando no se tienen todos los medios ni toda la capacidad y además hay un posicionamiento de qué se debe hacer las cosas. Yo creo que el arquitecto Joseph Wiedemann, incluso en algún sitio, creo que voy a leerlo en la memoria del proyecto, que fue muy discutido, él lo expresaba claramente, decía que los espacios toman su forma de las grandes paredes que se unen con los arcos y con las bóvedas para formar una unidad natural. Dice, tal forma es y permanece válida en sí misma y no requiere nada más. Cada cosa que puede ser añadida está ya contenida en su sencilla y completamente adecuada forma. Mantener detalles podría ser arbitrario, puesto que si ya no existen en su totalidad y si su estado actual en este espacio no es el resultado del gusto o de una opinión personal, sino que ha sido producido por una catástrofe, como ya es sabido, entonces estos detalles no deben ser reproducidos. Lo que aún permanece de los pórticos exteriores o de detalles sí se pueden ser dejados. Una o dos salas pueden ser completamente reconstruidas, y utiliza la palabra reconstruir,
pero dice, las otras deben ser completadas con fábrica de ladrillo de la misma calidad que la original, reparando su superficie y cubriéndola con una fina capa de mortero. Esto producirá una viva pero tranquila superficie, devolverá a los espacios su forma natural y también narrará su historia. Yo creo que fue muy discutida, fue admirada en un principio porque se hace en los años 70, principios de los años 70, todavía es una situación económica no muy fuerte en Alemania y se entiende que es como una especie de reconstrucción de urgencia, pero en realidad era un posicionamiento claro en el cual había una referencia a la propia construcción de Leo von Klenz de estas grandes masas de ladrillo que están basadas, según la memoria de Leo von Klenz, en las selvas de Caracalla, que lo que muestran es la desnudez de esas fábricas de ladrillo. Están tan claro el posicionamiento de Wiedemann que lo que hace es separar todas las esculturas que antes estaban contra las paredes y las mete al interior de esos espacios, mostrando la entereza y la completa entidad de esos espacios. El otro caso que es también conocido por todos nosotros es el de la Alte Pinakothek, también de Leo von Klenz, que fue prácticamente demolida y que tuvo una ejemplar reconstrucción o intervención. Más que reconstrucción, es una intervención clara de dar continuidad histórica a ese edificio que había quedado, como quedan patente en estas imágenes, totalmente demolido. Lo primero que se plantearon era cómo mantener ese trozo de ruina para esperar un tiempo mejor económico que permitiese su reconstrucción. La montaña donde está la máquina a la derecha es la montaña de los escombros que procedían de las cubiertas y de los muros del edificio que quedó prácticamente asolado. Y la primera intervención que hace Dolgast, hace dos intervenciones. La primera es esta, que se ve a la izquierda, que es simplemente cubrir los muros con una cubierta muy ligera y una serie de elementos metálicos que son al mismo tiempo las bajantes de agua y el soporte de esa cubierta ligera, que permite por lo menos mantener en el tiempo o un tiempo indefinido la ruina como tal. Crea una imagen verdaderamente atractiva y también crea unos espacios que son hermosísimos, que esa escalera que luego sería un interior y que había sido un interior, pues es tratada prácticamente como una calle. Al final, en la reconstrucción de todos esos paños, como todos sabemos, se hace en una línea parecida a la de Wiedemann, en la cual lo que es esencial, que es la construcción de la fábrica, permanece o se hace exactamente igual, pero se renuncia a utilizar los recursos de la decoración o del acabado para mostrar también, como decía Wiedemann, lo que es la historia de ese proyecto. Esto también es cierto que puede ser encontrado en cualquier calle de Roma, en la unión de dos edificios de distinta época, donde la continuidad, que ha sido una de las claves de la construcción de la ciudad, se pone de manifiesto y donde la justaposición de cosas llega a extremos como este. Hay otros casos que todos conocemos y más recientes en los cuales lo existente se preserva en su propia condición de ruina y lo que se construye tiene una cierta sensibilidad matérica para darle continuidad, o el caso también el anterior es el que todos conocéis, Santa Coloma de Peter Zumthor, ¿no?, que es una hermosa reconstrucción de un museo en Colonia. Otro planteamiento muy distinto es el que hace un arquitecto mucho más moderno, como es Egor Eyermann, en el centro de Berlín, la iglesia en honor del emperador Guillermo, el memorial del emperador Guillermo, que quedó totalmente también destruida en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero el planteamiento del arquitecto es absolutamente distinto. Lo que hace Egon Eyermann es hacer un mecanismo mucho más complejo de mantener la ruina como tal, no se utiliza ni se habita, y se construye una iglesia nueva alrededor de esta ruina. Es un maridaje complejísimo, también puesto en duda, que yo creo que lo que más tiene de satisfactorio es que el proyecto y la construcción de Egon Eyermann es realmente exquisita y moderna, y la descomposición de las distintas partes de la iglesia alrededor de la ruina, el campanario, la nave y el baptisterio, crean una unidad con la ruina que verdaderamente tiene un propio valor. Bueno, yo, sin que tenga nada que ver lo que nosotros hemos hecho, o si tiene algo que ver, lo que quiero decir es que cuando tienes que trabajar con lo que existe, te tienes que posicionar de una manera más o menos clara, y en los proyectos que voy a contaros ahora, pues es lo que hemos intentado hacer. Son proyectos de distinta volumen o de distinto grado de intervención. El primero es en la ciudad de Cuenca. Es un proyecto que ya tiene unos años, que se hizo para instalar la obra de un pintor, de Gustavo Torner, que había donado al Reina Sofía,
y el Reina Sofía pues construía un espacio en la ciudad natal de Cuenca, que como sabéis es una ciudad que está vinculada desde hace mucho tiempo al arte contemporáneo español. Hay 2 museos y 2 fundaciones, y luego este último espacio, el espacio Torner, que está situado este es el casco de la ciudad de Cuenca, esta es la magnífica catedral gótica, y esta es el convento de San Pablo, que ahora es el Parador, que tiene una iglesia bastante impresionante, que se asoma a uno de los 2 grandes cortados que hay en Cuenca sobre el río Júcar, que tiene una expresión barroca en la portada, pero que la iglesia es totalmente gótica. Esta iglesia, que llevaba muchos años abandonada y que ya había sido desacralizada y utilizada para cuestiones civiles como conferencias y algunos conciertos, llevaba una serie de años cerrada, y fue el espacio que el Reina Sofía le brindó a este pintor para instalar parte de la obra que había donado al Reina Sofía. El planteamiento ante esta iglesia, que está completa, es una iglesia completa pero desnuda, no tiene ningún elemento del rito religioso ni ningún tipo de mobiliario, solamente hay un pequeño sagrario, pequeño capilla lateral, porque lo que es el retablo desapareció en la guerra. Era intentar introducir dentro de una estructura gótica un elemento independiente formado por una abstracción de volúmenes que permitiese mostrar la obra de Torner. Entonces, en la planta gótica, que es de cruz, con esa pequeña capilla que se marca en el lateral, pues se disponen unos elementos que tienen una propia entidad espacial. También hay que pensar que la obra que se va a exponer es muy mezclada, va desde pequeña obra pictórica a unas esculturas de un cierto tamaño, y se van disponiendo en el espacio siempre respetando la integridad de la iglesia gótica en planta. Los espacios que se construyen son espacios que flotan dentro de ese espacio, flotan tanto en planta como en sección, porque aunque son unos espacios que tienen prácticamente 4 metros de altura y que comportan toda la instalación de iluminación, de seguridad, incluso de calefacción, flotan en la altura de las 16 metros de altura que tiene la nave, ¿no? La nave gótica se limpió, se reconstruyeron o se restauraron las cubiertas en lo que fue necesario, se hizo un procedimiento un poco parecido al que hace Dolgas, de bañar las paredes con un enjalbergado suave que unificase las faltas de materia en unas de las paredes, resaltando los elementos pétreos, que son los que articulan los elementos estructurales, los arcos y las bóvedas, y las cajas donde iban a estar expuestas las obras de Torner se disponen todas en la cota baja, no tocan las paredes e incorporan incluso la iluminación del resto de la iglesia. Son pequeños cubículos que tienen cada uno como temas distintos, que eso sí se hicieron de la mano del pintor Gustavo Torner, y que iban creando esos ámbitos más pequeños y donde se iban disponiendo las distintas obras pictóricas y esculturas de Gustavo Torner, ¿no? Es una intervención que está un poco a medio camino entre una intervención temporal y estable. Está prevista para 50 años. Son unas cajas que tienen, aunque no hay ninguna referencia a escalar, son casi 4 metros de altura. Son paños que los podríamos encontrar en cualquier museo y que tienen esa confrontación con la verticalidad de la iglesia gótica. El siguiente proyecto es un proyecto que no tiene nada que ver, excepto esa necesidad de vincularse con lo que existe, que es una transformación de un cortijo manchego que había tenido la vocación agrícola durante 3 siglos, es de 1700 y pico, es una tipología muy reconocible en La Mancha y en Extremadura, de una gran construcción en el paisaje, encerrada en sí misma. Son construcciones que están muy aisladas de otras construcciones, no hay pueblos cerca, son como unidades de habitación y de producción en el paisaje, que generalmente giran alrededor de un gran espacio abierto, que es un patio de maniobra y de trabajo, de trabajos agrícolas, y en realidad responden también a un esquema un tanto defensivo, que se encierra en sí mismo. No tenían grandes valores las construcciones, pero sí la tipología del cortijo.
Los dueños, que habían montado unas bodegas y unas explotaciones vinícolas, pues querían hacer una transformación de este edificio en algo que fuese, pues tuviese un carácter público para hacer pues todo tipo de eventos, de restauración, y había que introducir unas nuevas arquitecturas dentro de estas casonas. Le propusimos, para empezar, que ese patio se abriese al exterior, porque son esas estructuras cerradas, en realidad rechazan un poco no se hacen amigables a la llegada, y entonces donde no había construcción sino que tapias, se eliminaron las tapias y se introdujo una nueva construcción para, de alguna manera, utilizar y rentabilizar un espacio tan grande como ese patio agrícola, que ahora mismo ya no tenía ningún sentido, y se introdujo una especie de gran pérgola que luego se iría utilizando con algunas construcciones más diáfanas en su interior para dotar de los servicios de cafetería, restauración, tienda, para este pequeño centro, digamos, turístico, ¿no? Se hizo una fase, queda otra fase por hacer que todavía no está hecha, pero lo que es la ocupación del patio se construyó con una especie de estrella que vincula las entradas a las distintas partes del perímetro, que van desde la vivienda del dueño a un pequeño hotel, un restaurante, unas cafeterías, y permitía meter en escala ese vacío, ¿no? Y además también abrirlo de alguna manera y hacerlo como más acogedor. Se utilizó un sistema constructivo mediante elementos metálicos que se construían en taller y que se transportaban mediante camiones y se montaban con unas grúas, y la cuestión era intentar establecer un diálogo y una conversación con las construcciones agrícolas severas y tranquilas que había en el perímetro, y una construcción pues lo más diáfana o lo más ligera, construida a base de pletinas de acero y de estructuras metálicas y cerramientos lo más transparentes en el interior, ¿no? Se creaban así unos espacios sombreados y protegidos de la lluvia, donde bueno, se siguen utilizando para algunos eventos de tipo de festivo, ¿no? E intentando pues, mantener una especie de buena amistad con las construcciones perimetrales a través del lenguaje cromático, que no material, pero sí de escala y de elementos de habitación o de ocupación que hagan posible la continuidad de este edificio. El siguiente edificio de intervención es un proyecto más conocido, que es la Villa Romana de la Olmeda, que ha sido un proceso bastante largo, desde el primer concurso, otro segundo concurso y una elaboración de una obra bastante lenta. Se trataba de proteger un yacimiento arqueológico bastante importante que corresponde a una villa romana del siglo IV, que fue descubierta, que también la hace singular este proceso, de una manera insospechada en el año 68. Quiero decir que normalmente los descubrimientos o los tratamientos de los restos del pasado vienen acompañados de procesos más largos en que han formado parte de otros edificios, son recuperados. Esto no, esto es en ese lugar que está señalado en amarillo, al norte de Palencia, en este extraño trazado de mapa de España donde no están las carreteras radiales sino las vías romanas, que explica un poco también su vinculación con el Camino de Santiago, ¿no? Esa es la situación de la villa romana de la Olmeda, y este es el Camino de Santiago Bajo, que va recorriendo desde León, de Burgos, y que era una zona, digamos, que estaba en plena comunicación con más partes del imperio y una parte rica agrícola. Está situada en un paisaje bastante impresionante, un paisaje geometrizado por los cultivos de árboles de explotación, lo cual creo que da una imagen muy característica de todo el Valle del Carrión, que todavía se mantiene bastante atractivo en su estado natural. Y ahí fue donde apareció en el año 68, ahí aparece el dueño mostrando a las autoridades lo que apareció de una manera casual al mandar el dueño excavar un pequeño montículo que había en sus tierras y que había decidido poner en rendimiento agrícola. Los hombres le avisaron de que estaban apareciendo unas cosas muy raras, y el dueño, que no tenía ningún conocimiento del tema, se quedó maravillado, lo puso en conocimiento de las autoridades y decidió cambiar su vida y dedicar toda su vida al descubrimiento y al tratamiento y a la recuperación y a la exhumación de esta cosa que había aparecido de una manera casual, y que él me contaba que en un principio, cuando se lo enseñaron, lo que le dijo a sus operarios
es que los trayesen con mucho cuidado, que iba a hacerle un marco de madera y lo iba a poner en el comedor de su casa. 40 años después, el hombre siguió excavando una villa en la cual iban apareciendo uno detrás de otro pues una gran cantidad de pavimentos con mosaicos totalmente inalterados, unos geométricos, otros figurativos, de muchísimo valor, no solamente a nivel de la península ibérica, sino de todas las construcciones romanas del Tardo Imperio, del siglo IV. Es una pieza de casi prácticamente más de 200 metros cuadrados y de una factura bastante exquisita, sobre todo en algunas de las partes, ¿no? Ese procedimiento, como decía antes, duró casi 40 años de excavación lenta, y según se iba excavando se iban protegiendo lo que iba apareciendo con unas construcciones provisionales, con una especie de galpones, porque estos mosaicos no se pueden dejar al aire libre porque se someterían al deterioro del clima, que aquí es bastante extremo. El problema que se nos planteaba a nosotros es que en realidad tampoco hay muchos antecedentes de qué se debe hacer con unos restos de una villa completa para mostrarlo. Es decir, el primer problema es que esto es una protección de un yacimiento, o cuando se deja de excavar ya no es un yacimiento y en realidad es una pieza que tiene un determinado valor que debe ser expuesta, y en realidad lo que estamos hablando es de un museo. Por otra parte, es una pieza incompleta. Tenemos los suelos y los pavimentos, pero no sabemos ni qué altura tenía, ni cómo eran las estancias, ni cómo eran las cubiertas, ni cómo eran los volúmenes. Entonces, los arquitectos debemos de posicionarnos ahí en cómo hacemos de traductores a las personas que van a venir aquí de aquellos restos que nosotros sabemos que formaban una unidad construida y una arquitectura clara y precisa, y ahora son unos fragmentos, ¿no? En el concurso era bastante claro. Lo que hacíamos era proponer una cubierta que, más allá de proteger de las inclemencias del tiempo, fuese capaz de dotar al espacio interior de una cierta dignidad que podía haber tenido en su construcción originaria esta villa, una villa que ahí se ve pues, que tiene una organización muy clara alrededor de un jardín interior, y que tiene unos ejes muy claros de composición, con un frente casi militarizado, con unas torres en las esquinas, con una serie de estancias previas y unas estancias de habitación de los dueños. Este es el Grano Ecus, donde se encontró ese mosaico que hemos visto antes, figurativo. Pero claro, estamos hablando de una superficie de prácticamente 2.000 metros cuadrados de villa, más unos 800 metros cuadrados de estos baños termas que fueron descubriéndose mientras se construía el edificio. Claro, esto había que dar una solución, bajo nuestro punto de vista, que no reprodujese en absoluto las construcciones que desconocíamos cómo eran, que permitiese ser visitado y reconocido por quienes hasta allí se acercasen a verlo, y que estuviese protegido de una manera, vamos a decir, estable. Es decir, uno entiende perfectamente que cuando va a un yacimiento arqueológico encuentre unas construcciones que son provisionales mientras se está trabajando, pero esto ya pasa a otro estadio, ¿no? Lo que se propuso fue hacer una plataforma única, una cota horizontal, que también es algo bastante antipático en los yacimientos arqueológicos, el andar desplazándose en distintos planos para ver, porque también hay un diálogo difícil a veces con los arqueólogos que quieren mostrar las cosas que a ellos más les interesan, pero desde un punto de vista un poco artificial. A nosotros nos parecía que lo natural era recorrer la villa lo más cerca de la cota original, y como solamente había muros que tenían 75 centímetros de altura, originales, dispusimos esta plataforma a la cota 1 metro, más o menos 95 centímetros, que habíamos subido previamente de una manera muy suave con una rampa, para que quien visitase esto se moviese siempre por un plano, como originariamente se hubiese movido por la villa, ¿no? Se trazó un pequeño recorrido, un recorrido que fuese capaz de explicar cómo está articulada toda la villa, y además había que complementar este recorrido de aproximación a los mosaicos con una serie de elementos que forman parte de lo que es un museo, desde unas sencillas taquillas o recepción, a unos aseos, una cafetería, una pequeña zona de exposición de las cosas que se habían encontrado, un pequeño taller. Es decir, dotar al conjunto de todos estos elementos que son necesarios, pero que nosotros no queríamos que tuviesen que ver con los espacios expositivos. Entonces, digamos que se planteó el proyecto como dos elementos: un elemento de gran altura, que son las estructuras muy ligeras de cubierta que cubren la villa, en una gran unidad que es un cuadrado de 75 por 75, con 3 naves cubiertas con una especie de láminas aligeradas
de estructura metálica y una estructura independiente para las termas, porque tampoco se supo nunca qué vínculo formal había entre un edificio y otro, y los elementos funcionales del programa museístico están, digamos, como empotrados en este pequeño elemento zócalo que acompaña a los espacios museísticos. Por otra parte, había otro elemento que también es complicado de hacer para los arquitectos, que es dar una idea de la tercera dimensión. Si muestras una villa de 2.000 metros cuadrados como un plano horizontal, en realidad es difícil de hacer llegar a las personas que allá había paredes y que no era un espacio único, sino que eran espacios fraccionados. Se recurrió a descolgar una serie de elementos verticales, de cortinas de acero, en determinados puntos, para llegar a configurar algunos de los espacios, sobre todo los más significativos, que fuesen capaces de reconstruir, al menos dimensionalmente, cada uno de los espacios que tenían mosaicos más singulares, ¿no? En este esquema axonométrico se reconoce bastante bien la intervención, que por un lado consiste en que si estos son los mosaicos que venían dados, esta es la plataforma ligera y el camino pequeño que recorre la totalidad de la villa, que sobre esa plataforma se construyen unas pequeñas cajitas donde cada una tiene su propio programa y que no tiene ningún tipo de interferencia con los dos espacios expositivos en sí mismos, y que eso se completa con dos elementos importantes, uno de seguridad, de cerramiento de toda la villa, y otro de cubrición, y que permite pues, climatizar y controlar y proteger la totalidad de la villa. El planteamiento fue defendernos prácticamente con las dimensiones y las proporciones de las cosas, más que con los materiales caros, porque claro, son 2.000 metros cuadrados, más las termas eran casi 4.000 y pico metros cuadrados de edificio, que en realidad repercutiría económicamente de una manera exagerada para los medios de la Diputación de Palencia. Entonces nos parecía que el elemento que era más barato de utilizar, dado que no iba a estar climatizado el museo, era el espacio. Entonces propusimos hacer la cubierta bastante más alta de lo que era normal. Una persona es esto. En realidad lo que se conseguía era tener un gran espacio disponible y una percepción de la villa, digamos, muy diáfana y dotada de una cierta dimensión vertical que le dotaba de algo que seguramente la villa tuvo en origen y que es una prestancia espacial suficiente como para explicar que esto no es una acumulación de pequeñas casas, sino que era una gran villa de un señor importante que seguramente administraba el territorio y que seguramente era un centro de poder, ¿no? Esta cubierta tan ligera, simplemente en su construcción dotaba de un lenguaje que iba un poco más allá de lo que son unas naves industriales o unas naves ligeras, pero no mucho más allá. Simplemente es el diseño de los elementos estructurales los que permitían o lo que nos permitían asegurar que íbamos a hacer un elemento que en sí mismo tuviese su capacidad de protagonismo en este espacio, que es un espacio que simplemente está atravesado por las pasarelas horizontales muy ligeras de madera con unos petos de vidrio desde los cuales los visitantes se asoman con bastante proximidad a ver todos y cada uno de los pavimentos. El elemento central del jardín también tenía su lugar y tenía su cerramiento perimetral con esas cortinas de acero que iban como significando lo que era interior y lo que era exterior, que permite explicar a los visitantes cómo era el funcionamiento de la villa, y que, como decía, pues estaba construida con estos elementos modulares, repetitivos, que se construían en taller, se montaban en obra, y que permitían construir estas especies de láminas bóveda cilíndricas que van salvando los 75 metros de largo por los 25 metros de ancho, y que bueno, dotan de esa espacialidad suficiente también para diferenciarla de los espacios más funcionales como la cafetería, que asomándose al espacio museístico no entorpece con él, sino que está confinado en unos espacios mucho más reducidos y acristalados, que también permite que estén climatizados y calentados en invierno y refrigerados en verano, porque son temperaturas extremas las que hay en esta zona de Palencia, pero que no tiene que ver o no tiene la implicación espacial con el resto del interior de la villa. La villa solo se abre con un agujero al exterior, todo es un muro de hormigón protector de la villa, sobre la cual se levanta el resto del cerramiento,
que es el acceso exterior, un exterior que son, como habíamos visto antes, una rica vega agrícola que está salpicada por estos únicos volúmenes vegetales, que son los macizos de los chopos, que contrastan claramente con la planitud de los cultivos planos y que, bueno, son los que dan un poco la clave de cómo se habría de construir ese cerramiento perimetral que funciona simultáneamente como una reja y también como un elemento de sombreamiento. Se ve contrastado contra las masas de chopos que en verano, cuando están en flor los girasoles, pues están cargados de hojas y que según bueno, van cambiando también los cultivos, y lo que son girasoles son trigos y lo que son árboles pues son con hojas, son árboles que ya están despojados y se convierten en una especie de filtro que tenía que... Nosotros nos gustaba pensar que el cerramiento que íbamos a proponer tuviese algo que ver con ese elemento a veces ligero y que se desmenuza como se desmenuza las ramas de los árboles cuando llegan al final, ¿no? Eso permitía... o se producía haciendo una doble fachada, una fachada metálica que es como una verja, una valla que protege además la cara interior, que es la que tiene la misión de iluminar. No hay ninguna luz cenital, solamente hay una luz perimetral, que es este plano, que está siempre protegido por una fachada antepuesta, que es la reja, que va separada por unos elementos que, casi como las ramas de un árbol, pues va separando las hojas que están fuera, que permite que tiene un dibujo, ese recorte, que también tiene un aprendizaje de los árboles, que son más ligeros arriba que abajo, que se pliegan para tener un comportamiento más favorable frente al viento. Estamos en una zona que también tiene viento y que al final dota de imagen exterior como ese cerramiento un poco permeable a la vista a la Villa de la Olmeda. Bueno, finalmente voy a exponeros la Biblioteca de Ceuta, que es la obra que hemos terminado recientemente y que nos ha ocupado mucho de nuestro tiempo de proyecto y de viajes, porque simplemente desplazarse a este punto de España que está en otro continente significa un esfuerzo grande y hermoso, porque estás obligado a dar el salto del estrecho. No hay forma de ir en avión porque no hay aeropuerto, y de una u otra manera, vengas de donde vengas, tienes que llegar a Algeciras y coger un barco que en un trayecto corto pero hermosísimo de 1 hora, pues cambias de continente en un paisaje impresionante para llegar a un lugar que ha sido siempre importante en la historia del Mediterráneo. Ha sido plaza de muchas potencias marinas que han surcado y han dominado todo el Mediterráneo. Hay grabados desde holandeses a, por supuesto, portugueses, dado que Ceuta fue portugués. Ceuta se incorpora a España no por un proceso bélico, sino por un proceso de cesión y de acuerdos diplomáticos, pero era una ciudad portuguesa, fundada por los portugueses, que incluso tiene las propias armas que Lisboa, un escudo y armas que Lisboa, y la sigue manteniendo ahora, y esto sucede en el siglo XIV. La situación estratégica caracteriza, por un lado, la situación del Mediterráneo, pero también la topografía exagerada de esos montes que han sido narrados en términos de columnas de Hércules a uno y otro lado del estrecho, caracterizan no solamente la geografía de la ciudad, sino que la topografía, de alguna manera, condiciona la construcción y el crecimiento de Ceuta como ciudad. Es una ciudad que cada vez se ve ahí la cantidad de grúas verticales que hay, va sustituyendo los edificios más bajos por edificios cada vez más altos, porque hay una escasez de territorio. Ahí se ve cómo asoma en una de las partes más altas y más alejadas del centro urbano el volumen de la biblioteca, apiñado sobre una de estas columnas, que en otra de las columnas, que es esta que ahora es tan conocida, que se llama El Príncipe, el barrio del Príncipe, que creo que hay una serie de televisión, y que es la colina más musulmana y más problemática, y que viene también va a ser completada esa topografía por la otra colina que se avanza un poquito más en los montes de Benzú, que es la colina donde está el cementerio musulmán, ¿no? Esta topografía también nos la encontrábamos en nuestro propio solar, condicionado además por una persistencia todavía más potente, que además se reveló mayor a la hora de empezar la obra. Y era un yacimiento arqueológico del siglo XIV, de construcciones hispano-musulmanas, de los hispano-musulmanes que abandonaron
la península y cruzaron el estrecho y se instalaron en las afueras, en lo que entonces eran las afueras de Ceuta. Son unas construcciones civiles de calles, pequeñas y estrechas calles, y casas con patio, con aljibe, se reconoce perfectamente la tipología, y que el interés radica fundamentalmente en dos aspectos. Uno, en el trazado urbanístico, que lejos de ser el urbanismo que todos reconocemos como apiñado y abigarrado de calles de los zocos, era un urbanismo heredado del urbanismo romano, en el norte de África, que proviene de la retícula ortogonal, y que cuando se hace aquí ex novo para hacer este barrio también se utiliza un trazado ortogonal, y eso para los arqueólogos es uno de los pocos casos claros que hay de un urbanismo ex novo con un trazado reticular en un siglo tan avanzado como es el siglo XIV. Por otra parte, los habitantes de estas casas eran personas seguramente adineradas, que eran capaces de dotar sus interiores de unas decoraciones que solamente las hay iguales en algunos salones de la Alhambra y en algunos de los salones del Cuarto Real de Santo Domingo, que es una de las construcciones más importantes que hay históricas en la ciudad de Granada. El contar con ese yacimiento es obvio que iba a condicionar la construcción y el proyecto de toda la biblioteca, que debería remitirse a ese perímetro, que es el solar que teníamos. Unido al condicionante del yacimiento Meriní, estaba la topografía, que daba una sección en cortes horizontales de este calibre, es decir, que el primer corte, que está a nivel de la calle de acceso, abajo, es tan pequeño como solamente esto, y según vamos cortando vamos avanzando en la colina. Entonces propusimos en el concurso hacer una incorporación del yacimiento a la propia biblioteca, en vez de segregarlo, como de alguna manera parecía entreverse en las bases del concurso, de hacer una especie de área museística e independientemente una biblioteca. Nos parecía que era mejor camino intentar incorporar la totalidad del yacimiento a la propia biblioteca, porque la biblioteca, como sabéis, tiene varias partes, unas partes que son, digamos, menos restringidas o menos sometidas al silencio y al trabajo, que son las zonas de consulta y las zonas de prensa diaria, que permiten, digamos, un intercambio más claro de movimiento y de las personas, y luego tiene áreas más reservadas de lectura donde el silencio se impone y la tranquilidad también. Entonces, las áreas que son más abiertas, las propusimos construirlas alrededor del yacimiento, que es este gran vacío. El yacimiento sería este, en la planta más baja. El edificio se va horadando y van faltando sus forjados para crear unos espacios aterrazados que vierten sobre este yacimiento, y invertir el programa habitual de una biblioteca, y las zonas de máquinas y las zonas de archivos se van a las partes más altas, que son las zonas, puesto que nosotros no podíamos tener ningún sótano, dado que el yacimiento ocupaba prácticamente el 80%, el 70% del solar. Aquí también ya se avanza un poco que esta construcción del edificio apila funciones muy distintas unas de otras, lo cual produciría unos elementos de cierre muy diversos unos de otros, y que al final en la propuesta lo que se hacía era hacer una doble fachada que hacía uniforme la totalidad de los huecos distintos, de unos simplemente de iluminación, otros de zonas internas, otros de despachos. En la sección yo creo que se ve con bastante claridad la dimensión que toma el yacimiento, que son prácticamente 3 cotas, tres plantas enteras. Tiene 2 accesos, un acceso por la calle más alta y otra que es la calle inferior, que está más vinculada al casco. Esta colina sigue subiendo y en realidad poco más de donde está el puntero pues ya hay un acantilado que da al mar. Se apilan, como decía antes, las funciones, manteniendo la totalidad del yacimiento como un espacio único al que vierten algunas de las terrazas de la biblioteca, y a continuación empiezan a apilarse los espacios de lectura con 1 o 2 alturas, los espacios de almacenamiento en la parte superior y de archivo, y las zonas de instalaciones y máquinas en la parte superior. Simplemente entrar a la biblioteca ya produce ese contraste de poner junto, de justaponer cosas tan distintas como un yacimiento y una biblioteca, con una cota común, sin solución de continuidad, de lo que está pavimentado y de lo que es tierra, lo que son muros y lo que son los pavimentos, que esos arqueólogos ahora están entretenidos en ir descubriendo, y que va produciendo una topografía interior que es sorprendente y que permite a las personas que van a la biblioteca
pues participar de la propia historia y de la propia arqueología de la ciudad. Estos son los balcones de las distintas partes de la biblioteca que se abren. Esta es la entrada en la parte baja. Hay incluso alguna escalera que recorre la zona de lectura. Esa es la zona de periódicos y revistas y presas diarias. Y arriba hay una zona un poco más reservada, que están las zonas de los juvenil e infantil. Sobre este forjado, que se hizo una estructura un poco compleja no teníamos muchos puntos donde nos permitiesen apoyar los arqueólogos. Se resolvió todo con 8 grandes pilones que soportan una gran losa, y este es el encofrado de acero que se hizo con el dibujo de las 2 geometrías, la geometría árabe y la geometría actual de la ciudad, ¿no? Durante las excavaciones que se habían hecho 10 años antes, se habían recuperado una serie de ajuares domésticos y piezas de las casas que se habían conservado en el museo y que se han acabado de instalar hace un par de meses en una pequeña zona museística dentro de la biblioteca, que permite, pues, identificar y reconocer las piezas que se han encontrado, fuentes, cerámicas, pinturas, en el yacimiento, ¿no? Este era el despiece de ese encofrado de chapa de acero colaborante que cubre todo el yacimiento, y esos son los únicos 7 puntos de apoyo de la losa, sobre la cual nace una estructura más sencilla de pilares normales para los pisos superiores, ¿no? La visualización del trazado es clarísimo y se ven las casas, los patios, los pavimentos. Ahora ya está habitada la biblioteca y utilizada, y en las zonas estas juveniles que están en estas plantas, pues son los chavales los que se asoman. En las plantas superiores, esta fotografía es previa a finalizar el mobiliario y la dotación de libros. Son la sala de lectura de la parte superior, que ya una vez que ha cogido altura, pues se asoma a través de esa ventanal velado sobre la ciudad y sobre la bahía sur de Algeciras. El cerramiento, como decía antes, tiene un cierto grado de complejidad sin llegar a ser high-tech. Me decía ayer Ángela que no era low-tech, no me acuerdo cómo era, que en realidad intenta resolver muchas cosas sencillas, simplemente haciendo 2 fachadas. Una fachada que sombrea, que tamiza las vistas de las viviendas próximas en algunos de los lados, que permite ventilar ese interior. La temperatura y el clima de Ceuta es increíblemente constante a lo largo del año. O sea, no tiene nada que ver con lo que está en el otro lado, en la península, donde puede hacer muchísimo más calor o más frío. Aquí siempre está templado. Es fresco más bien en invierno y lluvioso, pero ni es seco ni es caluroso o extremo como puede ser la zona de Tarifa. La construcción de este sólido que iba apoyándose en el terreno, pues tenía una cierta complejidad, y entonces hay 2 elementos que son luego reconocibles claramente, que es un elemento de zócalo, que va adaptando, son unos muros de hormigón que surgen del terreno y que se adaptan al corte con la topografía que hay, y luego un elemento de cerramiento ligero que no puede llegar a la cota de calle, porque es un elemento de aluminio que, aunque tenga un cierto espesor, pues es un elemento frágil, y por eso queda, digamos, peraltado por ese elemento de hormigón que lo separa de la fachada. Ese es el despiece de los distintos elementos de aluminio, de chapa perforada, que va plegada y va creando su propio sistema de construcción. No hay ninguna foto aquí de detalle, pero bueno, se manifiesta claramente lo que es el sólido construido, con los huecos, cada uno con su familia y sus necesidades, y la piel que se le sobrepone encima, que está construida por chapas de aluminio de 4 milímetros, galvanizado especial, porque estamos en un cierto grado de agresividad de aire marino, ¿no? De aire que tiene muchos contenidos en salitres, que tiene esta chapa distintas perforaciones según la orientación de la fachada, según sea más soleada o menos soleada, pero que permite desde fuera una visión muy homogénea de la construcción y muy sencilla, ¿no? Ahí se ve el recurso de intentar resolver la separación que produce la fachada de piel exterior, que va separada prácticamente 1 metro entre su construcción y las galerías que permiten acceder a la limpieza de vidrios, y el problema que hay de nuevo bajar la piel hasta el suelo, ¿no? Esos muros que van separándose de una u otra manera
o con uno u otro acople en función de la pendiente de las calles, alrededor de la calle van creando esas formas que lo que hacen es resolver un problema de no llegar hasta el suelo con la piel más frágil del edificio. El edificio tiene esa componente de ir reproduciendo de alguna manera en su propio volumen la topografía de las calles y de su encuentro perimetral, y va contorsionándose un poco por la necesidad que tiene que resolver esos 11 metros de diferencia de cota que hay de un lado a otro. Al final, en la parte superior, pues hay una terraza que ahora quieren utilizar porque en realidad es una especie de terraza panorámica sobre el estrecho de Gibraltar, con unas vistas sobre la ciudad y sobre el puerto bastante impresionantes. Muchas gracias.